Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar, y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca, y toda la gente quedaba en la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas. Decía: una vez salió un sembrador a sembrar, y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida, por no tener hondura de tierra. Pero cuando salió el sol se agostaron, y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre abrojos, y crecieron los abrojos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy Jesús nos va a explicar la parábola del sembrador. Y hay dos elementos muy importantes. Por un lado está Dios, que es quien siembra y esparce su semilla. Lo hace siempre, en abundancia, sin distinción, sobre buenos y malos. Y por otro lado estamos nosotros, que podemos tener distintas actitudes para recibir la palabra de Dios. Somos los diversos tipos de tierra. Por un lado está la semilla que cae en medio del camino. Esta es una tierra dura, por todas las pisadas que ha recibido. Son los que escuchan la palabra, pero no la entienden. ¿Cuántas veces oímos las cosas de Dios, pero en realidad no las escuchamos? No las llegamos a entender. Porque las cosas de Dios nos cansan, la oración nos aburre, las cosas espirituales ya no nos son familiares. Se nos empiezan a hacer extrañas, y por falta de contacto frecuente con ellas, ya no las entendemos, porque nos hemos endurecido como esa tierra. Por otro lado, está la semilla que cae en tierra con piedras. Esta tierra no le permite a la semilla tener una raíz profunda, y la planta crece enseguida, pero sale el sol y la seca, porque ha crecido solo por la superficie. Es el entusiasta, el que se anima con las cosas de Dios, pero por momentos. No es una persona constante. Mientras se siente bien y motivado, persevera, pero no ha terminado de darle a Dios ese lugar profundo en su vida. Y cuando las baterías empiezan a agotar, abandona. No se imaginó que iba a ser tan difícil y termina viviendo un cristianismo a medias, superficial. También está la tierra en medio de las espinas. Es el que de verdad quiere seguir a Dios y considera que Dios es importante para su vida, pero al mismo tiempo está metido en tantas cosas, probablemente buenas todas ellas, pero Dios termina siendo una más en medio de muchas. Y definitivamente está lleno de buenas intenciones, pero si Dios no es lo primero, se termina ahogando en medio de tantas ofertas y llega a la noche a su casa, después de haber hecho muchísimo, pero se dio cuenta que para Dios no hubo tiempo y solo le quedaron las migajas. Así el amor se va debilitando y otras cosas que no son Dios terminan ocupando el lugar que solo Dios debería tener. Y por último está la tierra buena. Es el que oye la palabra de Dios y en medio de sus caídas y levantadas se está esforzando en ponerla por obra. Y se da cuenta de esto porque esa semilla empieza a dar frutos de caridad y de misericordia en su vida. Esta persona está luchando para que verdaderamente Jesús sea el centro de su existencia. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comentarios desde la tradición de la Iglesia. Remigio. El Señor expone con estas palabras lo que es la semilla, es decir, la palabra del reino, esto es, de la doctrina del Evangelio. Porque hay algunos que no reciben la palabra de Dios con devoción, y por eso los demonios arrebatan la semilla de la palabra divina que ha caído en sus corazones, como si fuera semilla sembrada en un camino traqueado. Sigue. La que ha sido sembrada sobre piedra es aquel que oye la palabra
mas no tiene raíces, etc. Porque la semilla o la palabra de Dios que se siembra en la piedra, esto es, en el corazón duro e indómito, no puede llevar fruto, porque es grande su dureza y nulo el deseo por las cosas celestiales, y por esa demasiada dureza no tiene raíz en sí. Y es de saber que en estas tres clases de tierra mala están comprendidos todos los que pueden oír la palabra de Dios, pero sin embargo no pueden alcanzar la salud, exceptuándose los gentiles, que ni aun oír merecieron. Sigue, pero el que fue sembrado en tierra buena, la tierra buena es la conciencia fiel de los elegidos, o el alma de los santos que reciben con gozo, con deseo y con devoción del corazón la palabra de Dios, y la conservan varonilmente en la prosperidad y en la adversidad, y producen frutos. Y por eso se dice: da fruto y produce, uno 100, otro 60 y otro 30. El que da fruto como 30 es el que enseña la fe en la Santísima Trinidad, como 60, el que recomienda la perfección de las buenas obras, porque el número 6 es el tiempo que Dios empleó en hacer el mundo, como 100, el que promete la vida eterna, porque el número 100 pasa de la izquierda a la derecha, entendiéndose por izquierda la vida presente y por derecha la futura. En otro sentido, la semilla de la palabra de Dios da fruto como 30, cuando produce el buen pensamiento, como 60, cuando engendra la buena palabra, y como 100, cuando conduce a la buena obra. San Juan Crisóstomo, homilía. Cuando oigáis las palabras, el sembrador salió a sembrar, no creáis que hay identidad entre las palabras de esa frase, porque el sembrador sale muchas veces a otras cosas diferentes, como son para ir a arar la tierra, arrancar las malas hierbas, quitar las espinas, o para cualquier otra operación que exige mucho conocimiento. Pero este salió con el objeto único de sembrar. ¿Y qué resultó de la semilla? Se perdieron 3 partes, y una sola se salvó. Y esto no con igualdad, sino con cierta diferencia. Por eso sigue el evangelista. Y al sembrar, unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Pero ¿qué razón habrá para sembrar entre espinas, sobre piedras y en los campos? ¿No tendría esto razón de ser si atendemos a las semillas y a la tierra, que son cosas materiales, porque no tiene la piedra poder para volverse tierra, ni el camino de no ser camino, ni la espina de no ser espina? Pero sí tiene una laudable aplicación en las almas y en las doctrinas. Es posible que la piedra sea hecha una tierra pingüe, que el camino no vuelva a ser pisado y que queden destruidas las espinas.
No es culpable el sembrador de que se pierda la mayor parte de la siembra, sino la tierra que la recibe, es decir, el alma, porque el sembrador, al cumplir su misión, no distingue al rico ni al pobre, ni al sabio ni al ignorante, sino que habla indistintamente a todos, en previsión, sin embargo, de lo que había de resultar. De esta manera puede decir: ¿qué pude yo hacer y no hice? Por esta razón, no dice que los perezosos recibieron tal parte de la semilla y la dejaron perecer, que los ricos recibieron otra parte y la ahogaron, y los voluptuosos esta otra parte y la perdieron. No quiso él tocar a nadie en particular con energía, para no engendrar la desconfianza. Enseña también el Señor, por esta parábola, a sus discípulos que no abandonen su misión, porque haya entre sus oyentes algunos que perezcan, puesto que el Señor, que todo lo prevé, no ha dejado por ese motivo de sembrar. Libro de cielo. El sembrador salió a sembrar. Volumen 28. Septiembre 30. 1930. El pequeño terreno de la criatura, el sembrador celestial. Hija mía, todos los actos buenos y santos de los profetas, patriarcas y del pueblo antiguo fueron el terreno donde el ente supremo sembró la semilla para hacer desarrollarse la vida de la celestial Niña María, porque su germen fue tomado de la estirpe humana. La Virgen, teniendo en sí la vida obrante de la divina voluntad, amplió este terreno con sus actos, lo fecundó y divinizó. Hizo correr en él, más que lluvia benéfica y restauradora, la santidad de su virtud, el calor de su amor, y dardeándolo con la luz del sol de la divina voluntad que poseía como propia, preparó el terreno para desarrollar al celestial Salvador. Y nuestra divinidad abrió el cielo e hizo llover el justo, el santo, el verbo, dentro de este brote. Así fue formada mi vida divina y humana, para formar la redención del género humano. Mira entonces, en todas nuestras obras dirigidas a bien de las criaturas, queremos encontrar un apoyo, un lugar, un pequeño terreno donde poner nuestra obra y el bien que queremos dar a las criaturas. De otra manera, ¿dónde la ponemos? En el aire, sin que al menos uno lo sepa y que nos atraiga con sus actos, formando su pequeño terreno, y nosotros, como celestial sembrador, sembrar el bien que queremos dar. Si esto no fuese, que de ambas partes, creador y criatura, la formaran juntos, ella, preparándose con sus pequeños actos para recibir, y Dios con el dar, sería como si nada hiciéramos o quisiéramos dar a la criatura. Así que los actos de la criatura preparan el terreno al sembrador divino. Si no hay tierra, no hay que esperar la siembra.
Ninguno va a sembrar si no tiene un pequeño terreno, mucho menos Dios, sembrador celestial. Arroja la semilla de sus verdades, el fruto de sus obras, si no encuentra el pequeño terreno de la criatura. La divinidad, para obrar, primero se quiere poner de acuerdo con el alma. Después de que lo hemos hecho y vemos que ella quiere recibir aquel bien, hasta rogarnos y formarnos el terreno donde ponerlo, entonces, con todo amor lo damos. De otra manera, sería exponer a la inutilidad nuestras obras. Las semillas. Volumen 31, febrero 24, 1933. La verdad es semilla, agricultor celestial y sembrador humano. Tú debes saber que mis verdades son semillas que yo, agricultor celestial, continúo sembrando en las almas. Y si hago mi siembra, con certeza, debo recoger el fruto. Muchas veces me sucede a mí como al pobre sembrador, que arroja su semilla en la tierra, la cual, por falta de humedad, la tierra no tiene la fuerza de comerse la semilla para digerirla y convertirla en tierra, y de la sustancia que ha absorbido de la semilla, dar al pobre agricultor el 10, el 20, el 100 de la semilla que se ha comido. Otras veces, mientras arroja la semilla, por falta de lluvia, la tierra se hace dura sobre la semilla y no encuentra el camino para hacer salir la vida. La sustancia de la semilla que encierra, y el pobre agricultor debe tener paciencia para recibir la cosecha de sus semillas. Sin embargo, con haber sembrado la semilla, ha hecho ya una cosa y puede tener esperanza. Quizá una lluvia dé la humedad a la tierra, la cual, poseyendo la sustancia de su semilla, hará surgir lo que ha sembrado, o bien, quitando la dureza, removiéndola, forma los caminos para reproducir su semilla. Así que el sembrador, a pesar de que la tierra no produce súbito la multiplicidad de la semilla que ha recibido, el tiempo, las circunstancias, la lluvia, puede hacer producir una cosecha más abundante que no se esperaba. Ahora, si el agricultor, a pesar de todas las dificultades de la tierra, puede esperar y recibir una abundante cosecha, mucho más yo, agricultor celestial, habiendo sacado de mi seno divino tantas semillas de verdades celestiales para sembrarlas en el fondo de tu alma y con la cosecha llenar todo el mundo. ¿Quieres entonces tú creer que por dudas y dificultades de algunos, que quien como tierra sin humedad y quien como tierra endurecida, yo no debo tener mi cosecha sobreabundante? Hija mía, te equivocas. El tiempo, las personas, las circunstancias cambian. Y lo que hoy se puede ver negro, mañana se podrá ver blanco, porque muchas veces se ve según las predisposiciones que tienen y según la vista larga o corta que la inteligencia posee. Pobrecitos, se necesita compadecerlos, pero el todo está en que yo he hecho ya la siembra, la cosecha más necesaria.
más sustanciosa, más interesante, era manifestar mis verdades. Si mi trabajo lo he hecho, la parte principal ha sido puesta en acción. He encontrado tu tierra para arrojar mi semilla. El resto vendrá por sí. Y las dudas, las dificultades, las penas, servirán como al pobre agricultor podrían servir la leña, el fuego, para cocer la semilla cosechada y hacerla su alimento. Así pueden servirme a mí y a ti como soles para hacerlas madurar en los corazones, como leña y fuego para darlas no con las solas palabras, sino con la práctica y con el sacrificio del fuego de la propia vida, cocerlas, para convertirlas en alimento dulcísimo y ponerlo en la boca de las criaturas. Volumen 33, octubre 7, 1934. Dios, sembrador del campo de las almas. Ahora, hija mía bendita, quiero hacerte conocer cómo amamos a las criaturas y nuestros continuos desahogos de amor que derramamos sobre ellas. Nuestro primer acto de nuestra felicidad es amor y dar amor. Si no damos amor, nos falta el respiro, el movimiento y el alimento a nuestro ser supremo. Si no damos amor y con los hechos amamos, detendríamos el curso a nuestra vida divina. Lo que no puede ser. Por esto, nuestros inventos, las industrias, las estratagemas de amor son innumerables, y amor no solo de palabra, sino de hechos y obras que jamás cesan. Ahora, así como en la creación creamos un sol que con su luz obrante y calor da luz a todos, transforma la faz de la tierra y va sembrando en cada planta, en quien el color, en quien el perfume, en quien la dulzura. No hay cosa en la que el sol no ponga su efecto, casi como semilla de maduración para volver a todas las plantas aptas, para alimentar al hombre y darle placer con tantos gustos, casi innumerables. Así nuestro Ser Supremo, reservándose para sí la parte más noble del hombre, la cual es el alma. Más que sol, fijamos su interior, lo dardeamos, lo modelamos, y conforme lo tocamos, más que luz solar, ponemos la semilla del pensamiento en la inteligencia, la semilla de nuestro recuerdo en la memoria, la semilla de nuestra voluntad en la suya, la semilla de la palabra en la voz, la semilla del movimiento en las obras, la semilla de nuestro amor en el corazón, y así de todo lo demás. Ahora, si nos pone atención, trabajando el campo de su alma junto con nosotros, porque jamás retiramos nuestro sol divino, de noche y de día estamos sobre él más que tierna madre. Ahora para alimentarlo, ahora para calentarlo, ahora para defenderlo, ahora para trabajar juntos y para cubrirlo y esconderlo en nuestro amor. Entonces,
haremos una bella cosecha que les servirá para alimentarse de nosotros y alabarnos nuestro amor, nuestra potencia y sabiduría infinita. Y si no nos pone atención, queda sofocada nuestra semilla divina, sin producir el bien que posee, y él queda en ayunas, sin los alimentos divinos, y nosotros quedamos en ayunas de su amor. Cómo es doloroso sembrar sin recoger, pero a pesar de todo esto, es tanto nuestro amor que no lo dejamos. Continuamos a dardearlo, a calentarlo, casi como sol que no se cansa de hacer sus pasaditas de luz, a pesar que no encuentra ni plantas ni flores donde poner la semilla de sus efectos. Oh, cuántos bienes de más haría el sol si no encontrara tantas tierras estériles, pedregosas y abandonadas por el hombre. Así nosotros, si encontráramos más almas que nos pusieran atención, daríamos tantos bienes de transformar a las criaturas en santos vivientes y en copias fieles de nosotros. Pero en nuestra voluntad divina no hay peligro de que no reciba nuestra semilla diaria y que no trabaje junto con su Creador en el campo de su alma. Por eso, siempre en mi fiat te quiero. No te des pensamiento de otra cosa. Así haremos una bella cosecha. Tú y yo tendremos alimentos abundantes para poder abastecer a los otros y seremos felices de una sola felicidad. Volumen 17, junio 18, 1925. La semilla arrojada bajo tierra por el sembrador quiere la correspondencia, que la semilla genere otras semillas, el 10, el 20, el 30 por 1. El árbol plantado por el agricultor quiere la correspondencia de la generación y multiplicación de sus frutos. El agua sacada de la fuente da la correspondencia de quitar la sed, lavar y limpiar a quien la ha sacado. El fuego encendido da la correspondencia del calor, y así todas las demás cosas creadas por Dios, que tienen el poder de generar, convierten la virtud de la regeneración, se multiplican y dan su correspondencia. Ahora, solo esta voluntad nuestra, salida de nosotros con tanto amor, con tantas manifestaciones y con tantos actos continuados, debe quedar sin su correspondencia de la regeneración de otras voluntades humanas en divinas. La semilla da otra semilla, el fruto genera otro fruto, el hombre genera otro hombre, el maestro forma otro maestro, y solo nuestra voluntad, por cuán potente ella sea, debe quedar aislada, sin correspondencia y sin generar la nuestra en la voluntad humana. Ah, no, esto es imposible. Nuestra voluntad tendrá su correspondencia, tendrá su generación divina en la voluntad humana, mucho más porque esto fue nuestro primer acto por el cual todas las demás cosas fueron creadas. Es decir, que nuestra voluntad transforme y regenere la voluntad humana en divina. Voluntad salió de nosotros, voluntad queremos. Todas las demás cosas fueron hechas en orden secundario, pero esto fue hecho, establecido en el orden primario de la creación. A lo más
podrá tomar tiempo, pero no terminarán los siglos sin que mi voluntad obtenga su finalidad. Por eso, te digo siempre, sé atenta, pues se trata de mucho, y de la cosa más importante que existe en el cielo y en la tierra. Se trata de poner a salvo los derechos de nuestra voluntad, de restituirnos la finalidad de la creación, de volver a darnos toda la gloria por la cual todas las cosas fueron hechas, y de hacernos derramar todas las gracias que nuestra voluntad había establecido dar a las criaturas si hubieran cumplido en todo nuestra voluntad. El que tenga oídos que oiga. Por eso te digo siempre, sé atenta, pues se trata de mucho, y de la cosa más importante que existe en el cielo y en la tierra. Se trata de poner a salvo los derechos de nuestra voluntad, de restituirnos la finalidad de la creación, de volver a darnos toda la gloria por la cual todas las cosas fueron hechas, y de hacernos derramar todas las gracias que nuestra voluntad había establecido dar a las criaturas si hubieran cumplido en todo nuestra voluntad.